Amigos de Red de Fútbol, bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué pasa Inter Miami? Una histórica edición, porque es la primera vez desde que el Inter Miami compite en la Major League Soccer que el conjunto rosa definirá la Conferencia del Este después de haber aplastado en una de las semifinales de conferencia a Cincinnati hace instantes nada más en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, 4-0. Una goleada para el mejor de los recuerdos del equipo de Javier Mascherano. Tenemos plantel completo hoy con Eduardo Vizcayart, que se suma nuevamente, con Juan Ballesteros, pero antes de meternos de lleno en el programa, como siempre, recordarles a todos ustedes que para nosotros es muy importante que nos den like a nuestros videos, que se suman en el hype, que además se suscriban a nuestro canal y que compartan nuestros contenidos para que la comunidad siga siendo cada vez más grande. Es noche de alegría, noche histórica por un 4-0 que exime de muchos comentarios en lo que fue el tú a tú, el mano a mano frente a Cincinnati, pero de todas formas hay mucho para hablar. Desde la apuesta de Javier Mascherano en la formación del equipo, desde el arranque del partido, que por momentos hacía pensar un encuentro mucho más equilibrado, hasta después la exposición futbolística que mostró el equipo del Inter Miami. Eduardo, Juan, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo te va, Juan? Bueno, un placer acompañarlos de regreso aquí a ¿Qué pasa Inter Miami? Con esta goleada que representa muchos hitos en sí misma y ahora, después del saludo de Juan, lo podemos explicar. Feliz, muchachos, feliz. No es para menos, el equipo gustó, ganó, goleó, hizo todo. Así que bueno, a la final de la Conferencia del Este, señores, una gran alegría. 2 goles de Tadeo Allende, uno de Matteo Silvetti y uno de Lionel Messi, que fue el primero que encaminó esta victoria, el gol de Messi en el primer tiempo y los otros 3 goles en el complemento. Vamos a hablar como siempre de lo que fue la propuesta del equipo, un equipo que finalmente tuvo, como Juan pretendía, a Luis Suárez en el banco de los suplentes. Y nosotros hablamos en la interna, Juan, de que parecía por momentos que Javier Mascherano se había decidido a sacarlo a Suárez del equipo, pero que por momentos parecía que iba a apostar por Suárez desde el arranque. Incluso la publicación oficial del Inter Miami en redes sociales en la mañana, en la jornada del partido, era el único jugador que aparecía en ese posteo y bueno, eso podía dar la sensación de que Suárez iba a jugar y sin embargo, bueno, ingresó en el banco de los suplentes. Antes de hablar de los efectos que tuvo la decisión, quiero que le cuentes a la gente, bueno, ¿qué podés decir de cómo se procesó en la interna del grupo la decisión de Javier Mascherano? Quiero contarles que la expectativa de que Suárez no jugaba, Ale Vizca, fue justamente cuando vi la publicación en redes sociales, porque fue como una pequeña trampita, a mi entender, que hizo Inter Miami. Pero retrocedamos un poquito para conocer cómo fue todo el proceso de lo que, a mi entender, le da trabajo a Mascherano con seguridad el próximo año. La decisión que tomó lo recibe de entrenador, porque si salía mal también le podía costar muy caro y le salió muy bien, pero no fue fácil para él tomarla. Lo conversó con el cuerpo técnico a lo largo de la semana, se convencieron de a ratos, en otros momentos volvieron para atrás con la decisión, por supuesto hubo conversaciones, él siempre reconoce que charla con los referentes del grupo y la información que teníamos hasta ayer a la mañana era que Luis Suárez iba a jugar como titular. Pero bueno, algo cambió ahí, o Mascherano lo tenía bien escondido, de hecho hizo declaraciones en la conferencia de prensa previo al partido que todo daba a entender que Suárez jugaba, pero cuando hoy lo veo a Luis en la presentación que hace Inter Miami, digo, me parece que acá hay un poquito de trampa, sin ningún tipo de información, simplemente algo de percepción, porque no es el hombre a poner para esa publicación. Siempre ahí figura generalmente Messi, y bueno, ahí del 90-10 que tenía yo para que Suárez sea suplente, empecé a aumentar las posibilidades. Creo que Mascherano vio que el equipo con Nashville fue otro
Y hoy, bueno, una demostración absoluta de que fue otro equipo, ¿no? Evidentemente, y creo que si bien Messi fue la figura, Allende y Silvetti fueron lugartenientes espectaculares en un equipo que rindió por completo. El gran ganador de la jornada es todo el equipo, pero naturalmente, digo, la decisión de Mascherano hoy lo convierte en un partido de 10 puntos para el técnico. A ver, recordemos que se repite el mismo resultado del tercer partido frente a Nashville, 4-0. Evidentemente pesa que Suárez no estuvo en ese partido para, bueno, inclinar la decisión de Javier Mascherano, porque, bueno, evidentemente vio que el equipo había rendido muy bien y lo que nosotros no sabemos es qué pasó durante los entrenamientos, cómo lo vio a Suárez, pero aquí hay una revisión teórica de lo que el propio técnico había dicho durante mucho tiempo, que los cuatro, estando en buenas condiciones desde el punto de vista físico, iban a ser normalmente titulares. Pero el impacto de la salida de Suárez genera, bueno, un replanteo de la figura táctica también, Eduardo, y me quiero detener contigo en este punto, porque el equipo va con Weigand por el lateral derecho, porque Fray volvió sentido después de su participación en la fecha FIFA, con Jordi Alba por izquierda, los centrales Falcón y Allen, y después hay una formación, bueno, que le permite, al tener a Suárez en el banco de los suplentes, posicionar de otra forma, sobre todo, a Lionel Messi. Sí, y yo creo que más que nada, Ale, es posicionarlo a Busquets también, porque me parece que estaba preocupado por Evander, al cual tenía que tratar de controlar. El brasileño, otra vez en una situación definitiva, no termina dando un buen partido. Entonces, utilizar a Busquets como ese hombre de ajuste, es decir, a veces para generar que los laterales, sobre todo Jordi Alba sobre la izquierda, fuese más profundo. Para eso, no tratar de que la defensa se te descompense, y en ese caso los movimientos eran muy sincrónicos, de Paul un poquito más sobre el medio, Weigand un poquito más sobre la derecha, lo dicho de Jordi sobre la izquierda, Baltasar Rodríguez también compensaba muy bien, y Silvetti y Tadeo Allende un poquito más adelantados, con Messi retrasándose para jugar en esa posición que le encuentra Pep Guardiola ya por 2009 de falso 9. Entonces, con esa idea, con un equipo dinámico, como se lo había visto frente a Nashville, creo que incluso con menos sobresaltos que el partido frente a Nashville, el tercer partido donde existe esa jugada que Juan no había visto al inicio del segundo tiempo, creo que vimos un equipo muy, muy sólido, que si bien es cierto en los primeros minutos con el ambiente que había en el TQL, como bien conoces ese escenario, Alejandro, yo creo que ahí el Inter sufrió, pero lentamente se fue acomodando al partido, y una vez que se acomodó termina entregando un primer tiempo de lo mejor, te diría, que ha mostrado en esta temporada, sobre todo de visitante. Sí, yo creo que Cincinnati fue competitivo en esos primeros, no sé, 15 minutos, podríamos decir, de partido, pero después se fue desmembrando completamente. Y yo quiero darle mérito también. Creo que hoy tuvieron todos, desde el punto de vista individual, un buen rendimiento, ¿sí? ¿Acaso, no sé si tenemos que decir quién no estuvo a la super altura? Bueno, capaz que Baltasar Rodríguez generó algún error ahí que lo pudo condenar al equipo. Yo creo que De Paul levantó el rendimiento también. Me parece que el despliegue de De Paul hoy fue muy importante. Pero quiero detenerme en la incidencia de Jordi Alba en el primer gol, porque el primer gol se genera a partir de una recuperación muy rápida de Jordi Alba, un anticipo defensivo de Alba, que después combina muy bien. Un robo de pelota, Messi, que él anticipa ante una mala salida del rival. Claro, pero además después arrastra la marca, porque Silvetti recibe solo, producto de que Jordi Alba va a buscar el área y lo distrae al marcador, y Silvetti queda completamente solo para mandar un muy buen centro y ese cabezazo ganador de Lionel Messi que termina igualmente cuando Messi la toma en el medio, ahí ya el rival sabe que está en una situación donde lo van a revolcar por donde sea. Caótica. Tenés que cuidar a Messi, tenés que cuidar la derecha que estaba Allende, tenés que cuidar a Alba que te pica y se te va a meter casi como un 10, y Silvetti que se te abre. Entonces es allí donde el rival dice, ups, ahora esto nos lleva a una muy mala situación. Y después, bueno, la definición de Messi de cabeza. Sí, un Messi que, bueno, no solo convierte ese gol, sino que después comienza a generar, bueno, el gran espectáculo futbolístico del segundo tiempo, porque ya
de contragolpe, sabiendo que Cincinnati iba a buscar, bueno, encontró espacios el Inter Miami y ahí se vio una fantástica habilitación para la gran definición de Silvetti en el 2-0 y después, bueno, las combinaciones con Tadeo Allende que le permitieron al Inter estirar la victoria a ese estatus de goleada. Yo creo que el 2-0 termina quebrando el partido, ¿no, Juan? Me da la sensación de que a partir del gran gol que hace Silvetti, Cincinnati termina de caerse, ¿no? Y ya quedaba demasiado expuesto y el Inter Miami leyó muy bien esa situación para después seguir sumando golpes duros para el equipo de Pandú. Yo tuve la percepción, claro, uno en el medio del partido va sufriendo con el juego mismo, pero que después del 1-0 a Inter se le abrió el partido naturalmente y tuvo algunas chances, recuerdo una de Baltasar, otra de Leo, que no estuvo tan fino en la definición, para ponerse rápido 2-0 y si bien no lo logró, dominó el partido. Ahí tuve la primera sensación de que si el equipo estaba fino, podía ampliar el marcador. Pero claro, te vas al descanso, apenas 1-0, mucho camino por jugar. No vi el primer minuto, repetí la cábala de Nashville, me fui al baño por las dudas si pasó algo ahí, me lo perdí, pero ya Vizca me dijo que no pasó nada y me quedé tranquilo. Y en el segundo tiempo, bueno, hay que reconocer lo bien que está Allende, ¿no? Porque creo que es en el cuarto o en el tercero, la verdad no me acuerdo cuál de él, que se saca con el hombro al defensor, porque las asistencias de Leo... Sí, soporta muy bien al marcador. Es un jugador que sabe colocar muy bien el cuerpo, y después define muy bien. Así que bueno, por suerte se abrió rápido, pero yo lo empecé a percibir de que podía pasar después del gol, que tuvo 2 o 3 situaciones muy claras Inter y que Cincinnati, como bien decís, empezó a caerse y se desmembró definitivamente en el 0-2. Igual, qué poco temple, qué poco coraje para un equipo que incluso yo tenía la percepción, Ale, de que con Luis las chances eran menores, pero no solo por Suárez, sino por cómo funciona el equipo, cómo corre, lo dinámico que es, lo moderno que se plantea este equipo para esta liga en particular. Y con el ingreso de Silvetti competíamos. Nunca me imaginé un 4-0 a favor con tanta facilidad, ¿no? Sí, a ver, los hechos demuestran claramente, porque la contundencia de la victoria, como decía en el comienzo, exime todo tipo de comentario. A ver, es contrafáctico salir a buscar, imaginar cómo hubiera sido el partido con Suárez en la cancha, porque eso nadie puede saberlo, pero la decisión le termina dando la razón, en este caso a Mascherano, en este caso también a Juan, y en los que creían que sin Suárez el equipo iba a funcionar mejor. Eso no se puede negar porque los hechos están demostrando absolutamente que el equipo voló. Ahora, también podemos decir que nadie podía imaginar, o por lo menos yo no lo imaginaba, un equipo de Cincinnati tan liviano, con tan poca rebeldía, con tanta poca efectividad. Es decir, los remates al arco fueron directos a Ríos Novo cuando hubo algún remate al arco, pero salvo esos minutos iniciales donde Echenique estuvo despierto por derecha, donde Denki estuvo generando algún ruido en la defensa, bueno, me parece que Cincinnati estuvo muy lejos del nivel que puede llegar a alcanzar. Y lo otro, que es importante, es el segundo partido consecutivo del equipo con el arco en cero, ¿no? Y con buenas actuaciones defensivas. Es decir, si nosotros estuvimos durante todo el año golpeando, castigando la falta de confiabilidad defensiva, bueno, podemos estar tranquilos que llegamos a la final de la conferencia con un tema que está relativamente resuelto, porque evidentemente en 2 partidos importantes el equipo no solo aporta 4 goles, sino que no recibe ninguno, y me parece que eso lo va consolidando como un equipo que retoma la condición de candidato para poder estar en la MLS Cup. No sé cuál es tu mirada, Vizca, al respecto. Y mirá, creo que es un hito primero. La primera victoria como visitante de Inter en postemporada, en su historia. La primera vez que deja la valla en cero como visitante en su historia. Creo que lo hace potenciando a Messi, y con Messi potenciado, con un equipo que dejó muy poco espacio entre líneas, con un equipo que, por ejemplo, si habíamos, no sé, observado un De Paul un poco discontinuo, no en ese nivel que de repente
ha mostrado con la selección argentina y en sus mejores momentos en el Atlético de Madrid, De Paul volvió a aparecer en este partido. Quizá más dueño del centro del campo, con Busquets un poco más fluctuando entre esa posición, a veces metiéndose más en defensa, a veces incluso hasta yendo más adelante. Jugó casi como un libre del centro del campo. Busquets se equivoca algunos pases, pero me parece que dentro de todo, en el que potencialmente era su último partido, al igual que el de Jordi Alba, y como futbolistas profesionales, mirá con la carga que jugaba Inter Miami este encuentro, porque hay muchos jugadores que se pueden ir, pero sus carreras van a continuar. En este caso estamos hablando de futbolistas que podían haber terminado su carrera, ilustres carreras como profesionales en este partido. Pero dentro de todo esto, ¿qué es lo que se hace? Se potencia Messi. Messi juega libre, juega en el centro, juega cerca del arco, juega cerca de la zona de creación, más en el segundo tiempo cuando el equipo necesita eso y tiene espacio para atacar con la velocidad tanto de Silvetti como de Tadeo Allende. Entonces, todo eso me parece que es un ecosistema perfecto. ¿Qué es lo que se da aquí? Un poco dándole la razón a Juan. A ver, Inter venía jugando, si se quiere, con una lógica, respetando a sus figuras, respetando a los nombres. Y aquí Mascherano, que, dice Juan, debatió durante toda la semana junto con su cuerpo técnico qué es lo que podía llegar a ser, creo que el entrenador y el equipo entienden que estando tan cerca de la meta, que había que cambiar. Y se busca esta situación de pragmatismo futbolístico con respecto a lo que habíamos visto en la temporada, más allá del último encuentro, que es cuando Suárez está suspendido y no juega en el tercer encuentro frente a Nashville. Entonces, con esta idea, estamos viendo un equipo mucho más a la altura de esta liga, que encima de todo tiene un jugador como Messi, que demuestra que está en un gran momento, y Messi te aporta de los 12 goles, está en los 12 goles que el equipo hace en la postemporada. Y esto es algo tremendo. Ahí es donde el Inter decide o se da cuenta de que tiene una carta ganadora en cualquier liga, en cualquier torneo, y la pone sobre la mesa. Y esa carta es muy difícil de igualar. Sí, pensaba que si Leo estaba fino, era para más amplitud el resultado, porque para mí... No, pero a ver, pero Messi falla en una que creo que además estaba en posición primer adelantada. tiempo. Falla una, sí, primer tiempo falla una, sí. No. Que no sé si se hubiese revisado. Y la segunda levantó la bandera la que... Sí. Sí. A ver, pero a ver, acá volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, yo entiendo que el grado de exigencia para con ciertos jugadores es supremo, pero decir que hoy Messi no estuvo fino, Juan, me parece muy injusto. Porque Messi convierte y mete asistencia de como quiere. ¿Vos viste el pase en el gol de Allende a 3 dedos entre líneas? ¿Te parece que no estuvo fino? Parece que no, en uno recupera incluso la pelota. En uno recupera ante Vander. Parece que ahora lo defendés a Messi y yo lo ataco. Para nada. Es casi... No, pero ¿cómo no lo voy a defender a Messi con la precisión que casi tuvo? como una ironía. Mirá, para ser un poco de abogado del diablo. Lo que digo es que es como que siempre querés más. Sí. No hay nada que hay te unos llene. minutos hasta que Messi es como que conecta después de salir del vestuario para el segundo tiempo, que pierde un par de pelotas, que se le escapa alguna, que no controla bien, muy atípico en él. Creo que ese es el único lapso del partido en el cual parecía como que todavía no había entrado en calor. Pero incluso hay una imagen, allá por el minuto 70 y algo, donde él va a buscar y se pone a escuchar una instrucción de Mascherano. ¿Cuántas veces vieron ustedes esto? Donde él escucha al entrenador, donde él, sea cual fuere el entrenador, quizá, bueno, con Scaloni lo hemos visto más, pero esa receptividad, cuando Mascherano le dice, tirate un poquitito más atrás, que hay más espacio y que ahí podemos golear. Y se termina dando. Los pases que dio fueron increíbles, ¿no? Estamos hablando del tipo que es por lejos el mejor jugador de la liga, mucho más después del sábado que tuvimos y el domingo hoy, en donde dos de sus competidores, Boanga y Evander, digamos, no le fue bien a ninguno de los dos. Distinto es el caso de Son, que ayer hizo un partidazo, le tocó errar el penal, y de Müller. Golazo. 2 golazos hizo, y además en un momento muy picante. Sí. Y de Müller, que para mí forman parte de ese top mundial que se sientan en una mesa, al menos similar a Leo. No es el caso de los... Y Müller es campeón de Champions, y no una vez. O sea, es campeón del mundo. Me parece que esos jugadores sí compiten. Me parece que
tiene argumentos como para sentarse en esa mesa, aunque individualmente no sea, no sé, lo que la gente piensa, Cristiano Ronaldo, Modric, etc. Impresionante. Mbappé. Pero bueno, y después la capacidad el último que le pone a De Paul, un pase bárbaro que falla en la definición, Rodrigo, Sí. también fue otro gran pase. Pero bueno, Messi siempre es esto, más o menos siempre es esto. Yo creo que la gran alegría es, seguro el arquero. Cuando lo exigieron, poco, pero le fueron al cuerpo, pero no dio rebote nunca. Tuvimos un poquito... Es que, Juan, hay dos decisiones clave. El cambio a partir de la goleada contra Chicago Fire, de que entre Ríos Sí. Novo. Y me parece que desde allí, me corrigen ustedes, el equipo pierde un solo partido. Con Nashville. Sí, en el playoff. Después, la defensa. Para mí, el partido de Noah Allen es un partido de 6 puntos. Yo con Baltazar y Allen creo que son los puntos más bajos. No hizo un mal partido Allen, no estoy diciendo eso, pero perdió bastante. Allen salva una jugada donde Bueno, Baltazar lo salvó, sí, pifia claro. hacia atrás. Pero después le costó con el delantero. Vale un gol esa, ¿eh? Y perdió alguna y otra, pero los delanteros de Cincinnati no son verduritas, Bueno, pero en el- Sí, el que no hizo un mal partido fue Weigand, que Weigand ha sido Correcto. señalado. El Chelo Weigand Ha sido estuvo señalado correcto. muchas sí, veces y hoy estuvo muy sólido. Falcón hizo un gran partido, me parece. Jordi Alba hizo un muy buen partido. Por eso digo, desde el punto de vista individual, nos encontramos con muy buenos el rendimientos. mejor de Paul. Y ahí es donde aparece Claro. De Paul. Sí, para mí De Paul disparó el rendimiento marcadamente. Ahí es donde volvemos a plantear aquello, ¿no? De que cuando los jugadores caminan, es muy difícil en este tipo de equipo y con estos jugadores que las cosas no salgan, ¿sí? Independientemente del planteo, independientemente de la figura táctica, independientemente de si está uno o está otro, cuando estos jugadores funcionan bien, el Inter está destinado a sumar victorias. Es decir, tiene muy buenos jugadores como para pensar que si no andan, las cosas no salgan. Y hoy además se encontró con un hándicap, para mí inesperado, como decía, de el bajo nivel que mostró hoy Cincinnati. Muchos dirán, bueno, porque el Inter no es que lo presionó desmedidamente, no es que le robó pelotas a cara de perro, no. Cincinnati perdió pelotas, Evander eligió mal, definieron mal, es decir, salvo ese arranque relativamente prolijo de Cincinnati, después fue un equipo muy pálido en la cancha. Bueno, mantener la calma. Sí, pese a jugar de local con un estadio muy caliente, ¿no? O sea, no lo pudo aprovechar. Hay algo también que Cincinnati un poco, Ale, es casi dentro de esta época, un poco parecido a Filadelfia, un campeón sin corona, porque han mostrado mucha regularidad, han estado siempre allí. Es verdad. Pero no en partidos importantes les ha faltado generalmente. Y esto también me lleva al dato de que Inter no ganaba aquí desde 2021. O sea, en la era Messi nunca había ganado en Cincinnati. Si bien es cierto, creo que en la temporada pasada en Copa América le tocó ese partido, fue vapuleado, y en esta temporada tampoco le había ido bien. O sea, consigue ahora, en el momento más importante. Yo creo que finalmente el equipo entiende de qué va esto, prepararse para el playoff, es un torneo aparte, tenés 2 pausas de fecha FIFA en el medio del playoff. Ahora es donde me parece que el equipo dice 2 partidos y la gloria, 2 partidos y algo realmente histórico. Así que me parece que ese cambio, a partir del entrenador, porque creo que el entrenador también tiene un gran mérito dentro de todo esto. Sí, yo creo que eso es lo más destacable, ¿no? Porque era lo que hablábamos. Calma. No, por eso, pero, a ver, no, por supuesto que hay que tener calma, pero a ver, nosotros debatimos en el cierre de la temporada regular este proceso de que el Inter había aprendido la lección. Y ahora ya la historia es distinta, porque vos zafaste hasta psicológicamente del riesgo mayor que era quedar afuera de vuelta en primera ronda, ¿sí? Y ese escollo ya lo superaste. Claro. Entonces vos vas recuperando un nivel de confianza y este equipo con esa lección aprendida y con los jugadores que tiene está en condiciones de ofrecer espectáculos como este. Y vuelvo al tema, me parece más importante esa construcción de preparar el terreno y de prepararte mentalmente para la definición, que incluso el debate puntual de la integración o de la figura táctica. Me parece que este Inter Miami llegaba bajo todas circunstancias
mejor parado a los playoffs que incluso en la temporada anterior, cuando había ganado la temporada regular, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sobre todo desde el punto de vista de la confiabilidad defensiva, me parece que el Inter nos dio otras garantías. Esto no quiere decir que te asegure el título, no te quiere decir que tengas un gran rendimiento en la final de la conferencia, pero yo creo que hay una energía, si querés decirlo, una onda diferente. Cambió todo. Juan, con mucho criterio, dice guarda, tranquilo, me parece que hay que mantener la calma. Compañeros, es el momento. Claro, pero ya no es aquella certeza que vos tenías, Juan, por un momento de nos quedamos cortos, es decir, cambió. Podés perder, sí, pero este equipo ya no se quedó corto. Pero a ver, ya no se quedó corto. ¿Qué pensaban ustedes del partido antes de que se jugara? ¿El de hoy? O sea, pálpito. No me venga Juan. Yo pensé que iba a ser un partido mucho más disputado. De que goleado y humillado. Yo pensé que iba a ser un partido mucho más disputado, mucho más parejo del que fue. Pero lo dijimos en la previa, Ale. Vos creo que diste 51-49, no me acuerdo realmente para quién. Y yo te lo confieso. Para Cincinnati por la localidad. Para Cincinnati por la localidad. Claro. Y yo, yo di una amplitud más para Cincinnati porque consideraba que Mascherano iba a apostar por Suárez. Y se lo escribí a un amigo antes del partido. Si Luis no juega, competimos. Pero no, insisto, no por Suárez, sino por todo lo que rodea al esquema. Claro, pero lo que pasa es que eso termina siendo contrafáctico, Juan. Es decir, porque no podemos. Si no sabemos que hubiese ocurrido. Claro, sabemos lo que ocurrió. Sabemos que el equipo anduvo muy bien sin Suárez. No sabemos cómo hubieran dado con Suárez. Que con Suárez teníamos menos posibilidades. Con Luis teníamos menos posibilidades. Con este equipo me senté a verlo más entusiasmado. Nunca me imaginé este resultado final. Insisto, para mí era Cincinnati, aún con el equipo que presentó Inter, seguía siendo el favorito. Pero bueno, cambió, mejor. ¿Y vos qué sensación tenías, Edu? Yo pensé que iba a ser difícil, pero que el equipo, jugando como dice Juan, y sin tratar de ser contrafáctico, como había jugado en el tercer encuentro frente a Nashville, aunque era de local, yo creo que había demostrado que había algo distinto si de repente optaba Mascherano, si tenía no quiero decir la personalidad, pero sí la decisión, el respaldo para tomar esa decisión de decir, vamos a repetir esto porque esto ha funcionado. Después, bueno, también vas a jugar de visitante, tenías muchos otros elementos que podían, pero también creo que se demuestra algo, que desde la cabeza este equipo, que quizá lo que mencionabas antes, en la temporada pasada terminó con mucha confianza. Y vio a Atlanta ganarle a Montreal en el duelo del 8 contra el 9 y meterse por la ventana al playoff, un equipo que faltando 3 fechas en la temporada pasada estaba casi eliminado, iba a despedir a McCarthy, lo iba a jubilar porque se retiraba y sin embargo se metió y peleó y sacó al número 1. Entonces, como ahí el hecho de entrar como número 1 te puede jugar en contra, porque creo que el Inter aprendió eso en esta temporada al entrar al playoff. Obviamente, como dice Juan, calma, todavía no ha pasado nada, pero hemos visto un equipo que ya, rebobinando toda la película, se ha comido varios golpes. El de Seattle me parece que es el más duro. Probablemente haya aprendido de eso. Después, en el Mundial de Clubes, nadie daba 2 pesos por ese equipo. Sin embargo, terminó avanzando a la ronda de los octavos de final. Es cierto, goleado por Paris Saint-Germain, el campeón de Europa. Pero me parece que en el punto de lo que se tiene que generar, se tiene que esperar de una temporada, es que se vaya construyendo algo. Yo creo que el equipo lo está demostrando. Faltan 2 partidos, nada está terminado todavía, pero creo que lo de hoy es una muestra de carácter, de personalidad, de juego y de recursos del equipo y del entrenador muy importante. Pero en algo estoy de acuerdo con Ale, si me permitís, Ale. Creo que esta forma de ganar hoy le da a la clasificación una sensación diferente a cómo se habían logrado las clasificaciones anteriores. Recuerdan, aquel 3-1 frente a Orlando, en donde todavía se discute si hubo un penal o no de Busquets con el partido 0-1, se ganó sobre el final, no tan cómodamente. La clasificación sobre Los Ángeles,
de arremetida, sí. y después se cayó feo en las dos definiciones, en el caso de Vancouver, en la semifinal. Puede pasar lo que sea en la semi, no sabemos qué va a pasar, por eso yo digo calma, digo, Inter no es ahora 90% favorito en la semi, sí creo que aumentan sus posibilidades, porque el nivel de confianza se sabe que en estos partidos es muy importante, pero cambió la onda. Esto que plantea Alejandro es totalmente cierto. Cambió la onda, cambió la energía. Pero no te querés, Juan, no te querés encontrar a este Inter. Después hay que jugar, es fútbol, te pueden pasar un montón de cosas. Pero es distinto, ¿no? Es distinto. Hoy se dio un... Schmetzer se había agrandado en aquel partido en Seattle y bueno, y ahora me parece que tratar de mirar a este rival, a este posible rival, con esa cosa de decir, bueno, no, sí, porque me parece que también el equipo se quita de encima esa posibilidad de provocaciones, en fin, todo un ruido que hay al llegar de esta manera. Sí, y es muy importante que el Inter pegue primero, ¿sí? Porque también es verdad, y hoy yo pensaba, ¿no? Porque evidentemente en este juego que hemos planteado en el debate de Suárez sí, Suárez no, yo hoy pensaba, y por suerte no se dio el escenario, ¿qué te pasa si a vos te pegan primero? Es decir, cuando vos tomás este riesgo, que era un riesgo importante también de dejar a un jugador tan importante como Suárez afuera, bueno, ¿qué pasa si Cincinnati en esos primeros minutos marca la distancia? Lo primero es que el entrenador se llena de dudas, también. Claro. Entonces vos tenés que salir a buscar algo con herramientas. Por eso yo decía que para mí, en aquel debate de Suárez sí, Suárez no, y yo decía, bueno, no veo a un Suárez más útil desde el banco necesariamente, ¿sí? Entiendo que el equipo hoy jugó mucho mejor y el otro día ante Nashville jugó mucho mejor que en muchos partidos en los que Suárez no estuvo. Eso está claro. Lo que yo digo es que me parece que no es una fórmula garantizada de que Suárez desde el banco te va a aportar más cosas que desde el vamos. Y hoy esa sensación la tuve cuando arranca el partido y digo, bueno, ¿y ahora qué pasa si al Inter le hacen un gol? Bueno, pero eso también vos decís, es contrafáctico eso, ¿no? No, por supuesto, pero digo, por eso quiero decir, porque yo también tengo que defender mi teoría, y mi teoría no es caprichosa de que tiene que estar sí o sí. Yo lo que digo es que Suárez en el banco no veo un escenario en el cual te pueda terminar siendo útil. Eso es lo que quiero decir. Pero vamos a hablar de los al hechos. Revés, y sí veía al revés, que hay jugadores que quizás viniendo desde el banco pueden ofrecerte una situación de modificar trámites del partido. Claro, pero vamos a hablar de los hechos. Rocco Ríos Novo, titular. No te olvides de todo lo que pasó. Llega Ustari, Callender no juega. Sí. O sea, es una... El otro día lo hablábamos, era el tercer arquero en teoría al principio. Exactamente. Después, Silvetti llegado a mitad de temporada. Baltasar Rodríguez lesionado. Allende nuevo. Suárez titular. Estos tres jugadores terminan quedándose. Lo que pasó con Obando, ¿no? Claro, terminan quedándose Baltasar, Allende y Silvetti, terminan quedándose en el partido que te define la temporada, porque no te la define, no sabemos, ahora se sigue, hay otro partido, como mínimo, esperemos. Pero este partido era definitivo y se la juega por estas personas, por estos jugadores. O sea, decide jugar sin Suárez. Entonces, creo que también estamos viendo un entrenador que decide que le tiene que meter mano a esto y lo hace acertadamente. ¿Cómo continúa la película? No tenemos una bola de cristal. Tenías una bola de cristal, pero dejó de funcionar. Así que no la vamos a utilizar. No, pero... y el aval, yo creo que el aval principal para Mascherano es el 4-0 frente a Nashville, ¿no? Es decir, creo que ahí sí podemos coincidir todos que sin ese resultado y sin el rendimiento que se vio en ese tercer partido frente a Nashville, sin Suárez por la sanción, hoy no estaríamos hablando de esto. Pero igualmente, ¿qué habíamos reclamado? Que el equipo no tenía la posibilidad de variantes en el caso que se torciera la historia. Y ahora tenés a Segovia, tenés a Suárez, si se repite la historia. O sea, ahí tenés a Bright en el centro del campo, tenés defensores para terminar el partido si lo necesitas. Yo creo que
vamos a ver cómo termina la película, pero es difícil encontrarse contra este Inter Miami para cualquier equipo. Lo vi muy entusiasmado. Está claro. Muy metido, y eso me gustó mucho. Sí, Suárez asumió muy bien su rol, dando indicaciones, o sea, aportando mucho desde la posición que le tocó. Otra cosa que me parece que está bueno, y está perfecto que ustedes lo manifiesten, porque Suárez, más allá de todo el conflicto que terminó pasando después de la Copa América con el tema Bielsa y lo que habló Suárez en la Copa América fue suplente. Bueno, Bielsa lo elogió. Y en muchos partidos de la eliminatoria que le tocó. Bielsa lo elogió. En la última conferencia lo elogió. Sí, por eso, es decir, el aporte de Suárez desde el banco en la selección fue indiscutido, es decir, el rol que jugó, es decir, no es que se pone como un niño caprichoso y se pudre todo, no. Sigue siendo un profesional tan inteligente como en la época que era titular indiscutido, y hoy se lo vio por momentos hasta dando indicaciones. Hay una imagen que lo muestra parado junto a la línea dando indicaciones, y después, bueno, le toca entrar ya con el partido completamente liquidado. Queda mucho todavía por recorrer, pero el objetivo está mucho más cerca. ¿Sí? Podríamos plantear si la temporada está salvada o no. Bueno, seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo creo que el gran trauma de la primera fase se pasó. Ahora vamos a estar en la final de la Conferencia del Este. La energía está distinta. Me parece que hay que tener una mirada optimista de cara a la definición. Cierran con el comentario que quieran cada uno. Juan, tu mirada sobre lo que viene. No, descansar, como dicen los jugadores, ¿no? Ahora descansar, el día libre, y ponerse bien para la final del Este. Esperemos cuándo va a ser, ¿sí? Que todavía no tienen fecha definida el cruce de Inter, ¿no? Las fechas de las semifinales sí están, pero son el próximo fin de semana. Y bueno, y esto que planteaban ustedes, creo que en esto sí acertaron un pleno los dos. Hay que encontrar el equipo y llegar a este momento aceitados. Y no hay mejor momento en la temporada para Inter que lo que pasó contra Nashville, que ¿se acuerdan? Les dije en el postpartido, para mí fue el mejor partido de la temporada. Bueno, hoy fue el mejor partido de la temporada, superando al de Nashville. Es decir, el equipo está, como ustedes planteaban, en el momento más importante de la competencia, en su rendimiento óptimo. Así que las esperanzas, en base a lo que metió mano el entrenador, en base a que muchos rendimientos están muy por encima de lo que estaban, bueno, todo cambió. A descansar y a seguir soñando, muchachos. Edu. El Inter, a lo largo de toda la temporada, tuvo el mejor ataque de la liga. Y esto se está viendo también en la postemporada. ¿Qué era lo que le faltaba? Defender mejor, trabajar un poco más como equipo, no ser algo que parece vulnerable por los espacios que quedan, por lo expuesto que queda. Y creo que en un momento clave, Mascherano genera esas correcciones, sin comprometer la eficacia y la potencia del ataque. Ahora el Inter se convierte en un rival muy incómodo para cualquiera. Creo que es una gran victoria en un escenario difícil, ante un rival muy calificado y al cual el Inter, jugando como jugó, lo hizo ver como algo mínimo, como algo que una expresión de un equipo que parecía indigno de estar en esta posición. Y estamos hablando de uno de los equipos más regulares de los últimos años, al menos de las últimas 3 temporadas. Y eso se logra con trabajo. Creo que ahora, en el momento justo, el equipo llega con un envión anímico, futbolístico, físico, que puede resultar clave. Nos vamos a la conquista del Este. El Inter Miami ya está en la final de la conferencia, está dentro de los 4 mejores equipos de la temporada en la Major League Soccer. Junto a Eduardo Vizcayar, junto a Juan Ballesteros, el placer de haber estado. Apenas termina el partido con una nueva edición de ¿Qué pasa Inter Miami? En Red de Fútbol. Les agradecemos como siempre. Suscríbanse a nuestro canal, comenten nuestros videos que los leemos, le dan hype y los comentan y los comparten para que la comunidad siga creciendo cada vez más. Será hasta la próxima, chicos. Que pasen bien, ¿eh? Chao, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!